Lectura del libro de Isaías. Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones. Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sean jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? ¿Por qué, cuando yo esperaba que diera uvas, dio agrazones? Pues les hago saber lo que haré con mi viña. Quitar su valla y que sirva de leña, derruir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un erial, no la podarán ni la escardarán, allí crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella, la viña del Señor del universo es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba de ellos derecho y ahí tienen sangre derramada. Esperaba justicia y ahí tienen lamentos. Palabra de Dios. Señor omnipotente, ven a visitar tu viña. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. Porque has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. No nos alejaremos de ti, danos vida, para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor omnipotente, ven a visitar tu viña. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, que nada los angustie, sino que en toda ocasión se eleven a Dios sus peticiones, uniendo la acción de gracias a las oraciones y las súplicas. Y la paz de Dios, por encima de todas sus preocupaciones, guardará su corazón y su mente en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien cuanto haya de verdadero, de noble, de justo, de puro, toda forma de amabilidad y de buen trato, lo que sea virtudes y valores humanos. Y pongan por obra lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que escucharon y vieron en mí. Y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. Estando en Jerusalén, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta otra parábola. Una vez un patrón plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó el lagar para exprimir las uvas y levantando la torre del guardián, luego la arrendó a unos que la cultivaran y se fue. Cuando llegó el tiempo de recoger las uvas, envió a sus criados a donde los cultivadores para cobrarle la parte que le correspondía. Pero los cultivadores agarraron a los criados y apalearon a uno
mataron a otro y a otro lo apedrearon. Todavía envió a otros criados, más numerosos que los primeros, pero los trataron de igual manera. Finalmente les envió a su hijo, pensando que por tratarse de su hijo lo respetarían. Pero los cultivadores, al ver al hijo, dijeron: «Este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia». Y efectivamente lo agarraron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora pregunto, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos cultivadores? Ellos respondieron: pues les dará una mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros cultivadores que le entreguen puntualmente la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo: ¿no han leído nunca lo que está escrito en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo, Dios les va a quitar su reino para confiárselo a un pueblo que produzca frutos. Palabra del Señor. En labios de Jesús el Evangelista nos sigue colocando en este domingo las parábolas sobre la viña, pero esta tiene más el sentido de alegoría. El dueño que organiza la viña, la arrienda y luego manda a sus siervos a pedir el fruto de la viña, lo que percibe, lo que gana por la viña, pero los tratan mal, algunos los apedrean, a otros lo matan y finalmente él decide enviar a su propio hijo confiando que no le harán daño porque es el hijo. Pero ya se vio que decidieron matarlo para quedarse con la viña. Isaías también nos cuenta una alegoría del amigo que planta la viña, pero no le produce los frutos que él desea, sino uvas malas, agraces. Y el salmista nos dice que la viña de Israel es la casa del Señor. Toda una cantidad de elementos para entender bien este mensaje. Sí, Dios Padre es el dueño de la viña, la ha preparado, la ha organizado y la ha entregado en la historia a unos hombres que deben cuidarla en su nombre. Las autoridades judías, los sacerdotes, los escribas, los rabinos, los levitas. Pero más bien han decidido adueñarse de la viña, a tal punto que han hecho lo que Jesús ha dicho. Han apedreado a los que ha enviado por los frutos de la viña, han matado y finalmente sacan de la viña al hijo del dueño para matarlo y quedarse con la viña. Jesús muere fuera de Jerusalén. Los suyos siempre lo han rechazado y a los suyos también los han rechazado, el rechazo de Israel. Pero hay que observar algo en todo esto. El mundo judío nunca ha querido aceptar a Jesús. Recuerdo hace algunos años que estuve en Jerusalén, cómo se me entregó un folleto hablando de los hombres importantísimos en la historia de Israel. Y entre esos hombres importantísimos, pues aparece Moisés, Josué, Elías, hasta el último político que constituyó el pueblo de Israel recién pasada la Segunda Guerra Mundial. Pero el nombre de Jesús no aparece. Israel siempre ha rechazado a Jesús.
Por eso entonces algunos han interpretado esta parábola con los acontecimientos históricos del año 70, cuando fue sitiada Jerusalén por el Imperio Romano y luego saqueada y destruida y esparcidos por toda la tierra de entonces conocida a los judíos que lograron escapar. Estos solo podrán regresar después también de una gran catástrofe con ellos en la Segunda Guerra Mundial, finalizada en el año 1945 del siglo XX. Regresan a tomar y apoyados por las instituciones internacionales su patria, su tierra. Y de allí para acá, pues todo lo que conocemos en la historia de la guerra que se ha establecido entre dos naciones, los israelitas y los palestinos. Quizás era acaso que esa viña que el viñador entregó a otros es la iglesia, y hoy tampoco en la iglesia estamos dando los frutos requeridos. También tomamos actitudes de nuestros hermanos mayores los judíos, como decía San Juan Pablo II al visitar la primera sinagoga de Roma, cuando les dio este título a los judíos. Sí, en verdad son nuestros hermanos, hermanos en la fe por Abraham, pero hermanos que no han aceptado al gran hermano Jesucristo. Puede ser que en la iglesia tomemos actitudes también, aunque no directa, pero sí indirectamente, del rechazo. Viña del Señor que debe dar fruto. Bien, Jesús es el gran personaje. Es esa roca desechada por los constructores de Israel. Y los que chocan contra aquella roca pierden el sentido de su vida, se destruye su vida. Pero no podemos perder la esperanza que nuestros hermanos mayores acepten a Jesús. Jesús nunca rechazó la sangre de su sangre, ni la carne de su carne. Jesús vino por los suyos, aunque no lo recibieron. Jesús lloró por los suyos, porque quiso reunirlos como la gallina recoge los polluelos. Pablo también nos demuestra gran amor por su raza. Él quiere que el pueblo de Israel conozca a Jesucristo y dice que por ello estaría dispuesto a todo en la carta a los romanos. ¿Cuánto quisiera Él que el pueblo de Israel se convirtiera a Jesucristo? Nosotros, los cristianos, en el transcurso de la historia hemos tenido algunos detalles duros y difíciles contra el pueblo de Israel. Gracias al Concilio Vaticano II todo ha cambiado y al Decreto Unitate Reintegratio ya tenemos otra posición. En la liturgia antigua recordemos la oración del Viernes Santo, expresiones como oremos por los pérfidos judíos. Todo eso ha cambiado porque hemos tomado conciencia que el pueblo de Israel es la verdadera viña. Hoy deberíamos orar por nuestros hermanos judíos, por su conversión, porque un día ellos descubran verdaderamente en Jesús el Mesías y se coloque en el primer lugar en el listado de todos los hombres importantes del pueblo judío a Jesús como el gran importante, como el único importante, el Señor y Salvador. Iglesia, viña del Señor. También debemos revisarnos y tomar conciencia si no hemos dado los frutos a aquellos que el Padre ha enviado para reclamarlos. Caminemos pues queriendo ser esos viñadores a los cuales se entregó la viña para que dé fruto y fruto abundante, pero sin separarnos de Jesucristo, porque separados de Jesucristo nada podemos hacer. Sea alabado Jesucristo. Un feliz domingo en el Señor. Y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz domingo.